Queridas y queridos vividores de los cuentos, queridas y queridos alumnos, hoy os traigo buenos días, señora Walker. Este cuento nos lleva a una historia que se mueve entre lo cotidiano y también los aspectos, ¿no?, más mm, incómodos, ¿no?, de un personaje que se va a sentir aislado. Esta historia, como todas, la contamos gracias a la generosidad de Beatriz Berrocal, que nos aportó toda una serie de libros. Lo que pasa es que este llegó después, por eso no está en la miniatura. Y como ya llevamos muchos vídeos y podéis empezar a comparar, ¿no? Tendréis por aquí la lista de reproducción en la que están todos los anteriores y en el que vamos a seguir contando historias. Podemos empezar ya a hacer comparativas, ¿no?, para ver algunas cosas que se mantienen en la obra de Beatriz y otras cosas que, bueno, pues son diferentes y que pueden haceros más o menos atractiva la lectura de uno y otro libro. Esta es una historia sobre dos hermanos, Irene y Goyito. Ella es una niña de 9 años, él es un niño más chiquitito, 2 años y medio, que van a pasar el verano al pueblo con la abuela. Y allí, como cada año, se encuentran con amigos que hacen lo mismo, que van únicamente en las vacaciones. En este caso, va a tener el interés de que se van a encontrar con un niño, que es Martín, al que nadie quiere hablar, que es alguien que todos tratan como el loco y que incluso la abuela intenta impedir que hablen con él. Eh, esta obra es interesante porque nos lleva un poco a un plano, digamos, de lo cotidiano, como podrían ser las memorias de Tristán Saldaña, o Muna en el plano, en el sentido de los protagonistas, ¿no? Es decir, un poco un verano, unos niños, las experiencias que tienen distintas de la vida que tienen en la ciudad a las que tienen en un pueblo. Pero además nos añade, y en este texto hace mucho hincapié en el valor de las historias. Y aquí hay que corregir algo con respecto al vídeo anterior, y no siempre las abuelas en la obra de Berrocal aparecen como personajes que son tiernos, pero que no se entienden del todo con los nietos o con los niños. Porque en este caso la abuela tiene una gran empatía hacia ellos y además les hace entender muchas cosas a través de las historias. Quería leer algunos fragmentos que creo que son especialmente significativos, y es que la abuela eso va contando distintos pequeños cuentos casi todos de los viajes que ha hecho de joven, y cuenta, por ejemplo, uno de un lugar en el que se dejaron de contar historias. Y dice: verás, al no haber cuentos ni historias se perdió la ilusión y todo el mundo empezó a darle lo mismo si era verano o invierno, porque la tristeza era más fuerte que todo lo demás. Así que el sol fue dejando de ir por allí, hasta que poco a poco olvidaron de él, lo mismo que se habían olvidado de los cuentos, ¿no? Esta historia nos hace mucho hincapié en ese papel que tiene el cuento como elemento enriquecedor, transmisor, hacia los niños, de cultura, de vida, ¿no? Y lo hace que nos dé un poco esa reflexión de ese papel que el mismo cuento nos habla de que en cierto grado estamos empezando a perder. Luego, no sé si se apreciará bien o no en pantalla, pero en este caso las ilustraciones son de Paula Terán Ospina. En cada uno de los libros son ilustradores distintos y hacen elementos bellos diferentes. Entonces, en este caso, las ilustraciones lo que hacen son en blanco y negro o son en grises, y lo que generan es un efecto estético muy bonito. Y pueden ver, por ejemplo, al Señor Triste, que es un muñeco que tiene el pequeño y que además tiene una relación con este tal Martín. No voy a desvelar mucho porque en esta obra sí que hay un cierto sentido de intriga que es conveniente que lo leáis, pero son muy hermosas las ilustraciones. Y como digo, la abuela da distintos cuentos que van explicando un poco dónde está el conflicto con este tal Martín, y además también enseña cosas como aspectos que tengan que ver con
la naturaleza del espacio incluso, o sea que tiene un valor sapiencial muy valioso los cuentos que la abuela les va contando, ¿no? Y esta historia, además, eso tiene un fondo que os animo a leer, pero que habla un poco de los motivos por los que la tristeza se puede instalar en una vida y además los demás pueden no llegar a comprenderla, ¿no? Y pueden dejar a la gente al margen, que en eso tocaría con Memorias de Tristán Saldaña, ¿no? Todos aquellos personajes que excluyen a otros porque son distintos, porque no tienen la capacidad de explicar lo que les pasa. También, ¿no? Vimos Marioneta, que en ese sentido, en un sentido mucho más dramático, trágico, eh, trata también esta cuestión del aislamiento, ¿no? Entonces, por todas estas razones, este es un libro muy bonito de leer y, como decía, tiene un estilo también muy sencillo, muy cotidiano, ¿no? El habla típica de los niños, la inquietud que les produce este niño que prácticamente no se relaciona con nadie y que además en clase nos puede ser muy útil, ¿no? Porque nos habla también de situaciones muy comunes, ¿no? De mm, problemas familiares que no voy a contar porque tenéis que leer, y también de la tristeza, las dificultades, ¿no? Este es un niño de 11 años, ¿no? De un preadolescente que, bueno, que no sabe encajar ciertos cambios y que además los demás no le ayudan a ello. Entonces, por todas estas razones, esta también es una lectura que os recomiendo mucho.